Bueno, vamos a meditar el tema la humildad y el servicio. ¿Cuánto lo puede decir conmigo? La humildad y el servicio. ¿Lo puede decir con más ánimo? La humildad y el servicio. En el contexto de esta historia, cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, es de las últimas actividades que el Señor realizaba con sus discípulos antes de sufrir el martirio de la cruz. Se reunieron en el aposento alto para participar o para la preparación de la Pascua, porque la Pascua se iba a celebrar el día siguiente, precisamente el día en que Jesús entregó su vida en la cruz. Ese mismo día se celebraba la Pascua. Pero ellos se reunieron de la Pascua y ahí es donde se establece la ordenanza de la Cena del Señor, lo que acabamos de participar. Ahora, antes de participar de la Pascua, escúcheme bien, la ley exigía que todos los que iban a participar de la Pascua debían de purificarse. ¿Y cómo se purificaban? Pues a través del lavamiento, es decir, antes de que iniciara la celebración de la Pascua se tenían que bañar, para que entendamos, ¿verdad, hermano? El lavamiento del cuerpo, se tenían que bañar, no podían llegar chucos a la participación de la Pascua. ¿Cuántos se bañaron hoy? Vaya pues. No, hermano, yo me baño en la tarde, está bien, hermano, no se preocupe. De manera, hermanos, que en este caso que iban a participar de una cena con el Señor, pues lo único que tenían que lavarse eran los pies, porque los pies se habían ensuciado con el polvo de la tierra. Y para estar con todas las de ley, pues tenían que lavarse los pies. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ahí en el versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, dijo Jesús. Lo dijo en dos sentidos. En el sentido literal, ustedes ya cumplieron con el rito de lavarse todo el cuerpo, solo se necesitan lavar los pies. Pero también lo dijo en el sentido espiritual, porque se estaba refiriendo a Judas, que espiritualmente no estaba limpio. Entonces, este lavamiento de pies fue una acción ejemplar que impactó a los discípulos. Escúchame bien, el Señor Jesús les estaba dando una enseñanza, pero una enseñanza que va más allá de las palabras. Amén. Una enseñanza que se estaba dando con el ejemplo. Entonces, hermanos, el ejemplo habla más fuerte que los regaños. Yo no sé si usted me está escuchando esta mañana. El ejemplo habla más fuerte incluso que los consejos. Yo me recuerdo que nosotros de niños teníamos un vecino que salía a emborracharse y le decía a sus hijos: hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago, decía el Señor. Porque él no quería que sus hijos tomaran su mal ejemplo de borrachos. Y entonces él les aconsejaba: no sean borrachos, mis hijos, no sean borrachos, no me imiten a mí. Pero hermanos, el ejemplo es mucho más poderoso. Es mucho más poderoso que las palabras. ¿Y qué creen que hicieron sus hijos varones cuando crecieron? Se hicieron borrachos, ¿verdad? Entonces Jesús les está dando un ejemplo. Ahora, cuando los discípulos llegan a la cena, es muy posible, porque la Biblia no lo dice, pero podemos nosotros deducir que es posible que había un conflicto ético en ellos, porque se iban a presentar a la cena con los pies sucios. Pero ellos no tenían un esclavo que hiciera esa labor. Ahora, recuerden, hermanos, que aunque el cuadro de la última cena, ustedes han visto ese cuadro muy famoso, ¿verdad? El cuadro de la última cena, quizá alguno de ustedes lo tenga en su casa, una copia de ese cuadro. Ahí aparece que ellos estaban en una mesa, pero no comían en una mesa, ellos comían en el suelo. Ellos comían en el suelo y a veces se recostaban. Y obviamente que estaban los pies aquí, la mesa ahí, el dedote chuco, ¿verdad? Entonces tenían que lavarse los pies. Ahora, culturalmente, en la época, los
los discípulos, hablando en términos generales, no solamente los 12 discípulos, sino que los discípulos le servían al maestro. Regularmente los discípulos iban a vivir con su maestro para que les enseñara, porque el maestro no solamente enseñaba con palabras, el maestro enseñaba con ejemplo. Entonces, culturalmente los discípulos debían servir al maestro. Los discípulos le servían a sus maestros su comida, los atendían, les hacían mandados y todo eso, pero no lavaban los pies. Esta labor era exclusivamente para los esclavos. Solo los esclavos lavaban los pies. Era demasiado denigrante esa labor. Además, hermanos, debemos de considerar que un momento atrás, antes de que llegaran a la mesa, Lucas 22 nos dice que ellos estaban discutiendo para ver quién era el mayor. Los discípulos estaban discutiendo: yo soy el mayor, yo soy el mayor, yo soy. Y el Señor le dice: los gobernadores se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no va a ser así, porque el que se quiera hacer más grande será su servidor, ¿verdad? Entonces ellos estaban peleando quién era el mayor. Y ahora se presenta la situación de que van a la mesa y están con los pies sucios. ¿Y quién iba a lavar los pies? Nadie. Nadie se iba a prestar a lavar los pies, porque estaban discutiendo quién era el mayor. Y eso es orgullo. Amén. Hace unas semanas, unos días o semanas atrás, estuvimos hablando esto con los encargados de ministerios. Y hablábamos, hermanos, que el orgullo, escúchame bien, es la distorsión del carácter, de la personalidad. El orgullo es tener nuestro carácter y nuestra personalidad distorsionada. Es arrogancia, es vanidad. ¿Por qué? Porque se tiene una estima propia más alta de la que se debe tener. ¿Amén? Eso es el orgullo. Es decir, creerse más de lo que realmente es. Eso es el orgullo. Yo no sé si usted me está escuchando esta mañana. Entonces el orgullo es tener el carácter o la personalidad distorsionada. Y este problema estaban teniendo los discípulos, de manera que Jesús, que sabe todo, que Él conoce nuestros pensamientos, entonces Jesús agarró una toalla sin decir nada. Una toalla, dice, que se la ciñó en la cintura, y agarró un lebrillo o una palangana grande. Y los discípulos, cuando lo vieron: ¿y qué va a hacer el Señor? Y se acercó y sin decir nada le desató las sandalias, porque primero, ¿verdad?, le desató la correa de sus sandalias y comenzó a lavarles los pies. Yo vuelvo a enfatizar: en esa época, en esa cultura, los únicos que lavaban los pies eran los esclavos. Ningún sirviente asalariado lavaba pies. Nadie, mucho menos un maestro o una persona que estuviera en un puesto de poder. Nadie iba a lavar los pies. Esa tarea era exclusivamente para los esclavos, a las personas de menor rango. Y eso obviamente, hermanos, impactó a los discípulos por la costumbre cultural de que esa actividad la hacía únicamente un esclavo, y el Señor, el maestro de ellos, le estaba lavando los pies. Ahora, escúchame bien, hermanos, al Señor no le importó hacerlo. Al Señor no le importó que la gente lo considerara una actividad denigrante. No le importaba que hacer eso fuera algo denigrante ante los ojos del hombre, porque no lo era ante los ojos de Dios. Y entonces el Señor Jesús nos está enseñando que debemos seguir los principios del reino de Dios y no los principios del mundo. Porque hay algunas cosas que para el mundo son denigrantes, pero para Dios
son honrosas. Y viceversa. Hay cosas que para Dios son deshonrosas, pero para el mundo son alabadas. Y para nosotros poder entender los principios del reino de Dios, tenemos que renovar nuestra mente. Entender cuáles son esos principios del reino de Dios. Mire, hermano, por eso usted cuando lee la historia de Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, versículo 27, Juan el Bautista nos muestra que él ante el Señor era menor que un esclavo. Entonces Juan el Bautista dice: este es el que viene después de mí, el que está antes de mí, el cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces Juan está diciendo: yo ante el Señor soy menos que un esclavo, porque un esclavo le desata la correa del calzado a sus amos y le lava los pies. Yo ni siquiera, dice Juan el Bautista, soy digno de desatarle la correa al calzado al Señor. De manera, hermanos, que tratando de explicar esto, vamos a entender cuán alarmante fue para los discípulos, especialmente para Pedro, que Jesús le lavara los pies. Fue impactante, fue una bomba que cayó, Jesús lavándonos los pies. Ahora, para nosotros hoy en día, eso no es tan denigrante, ¿verdad, hermanos? Eso no es tan denigrante, porque hoy en día nosotros podemos ir con un especialista en los pies, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Podólogo, ¿verdad? Podemos ir con un podólogo, un especialista, un doctor especialista en los pies, y el doctor: mire, fíjese que tengo que curar los pies, se los voy a lavar. Y el doctor: no hay ningún problema lavarnos los pies, ¿verdad? O la enfermera o el enfermero que esté ahí en la clínica: lavarle los pies al paciente, lo vamos a tratar. Entonces eso para nosotros no es impactante. O que las hermanas, o también hay hermanos, ¿verdad?, que les gusta hacerse su pedicure, ¿verdad? Le lavan los pies y no hay ningún problema. ¿O hay problema? No es nada denigrante, ¿verdad, hermanos? No es nada denigrante. En algún momento pues yo le he lavado los pies a mi esposa me ha lavado los pies, mi hija. Y saca una limota ahí para sacar los callos, ¿verdad? Entonces no hay problema para nosotros lavarnos los pies. Incluso, hermanos, si hoy en la iglesia traemos una palangana y el pastor se ciñe una toalla y le digo: hermanos, quítense los caites, les voy a lavar los pies. Amén, hermano, lo vemos como un acto religioso, sin mucho impacto social como lo tuvo en la época de Jesús. Algunas iglesias lo hacen, está bien, se lavan los pies, está bien, no hay ningún problema, pero no tiene ese impacto que tuvo en la época de Jesús. Hoy nos lavamos los pies, qué bueno, y seguimos nuestra vida igual. Ahora, el objetivo de nuestro Señor Jesucristo no era hacer sentir mal a sus discípulos, aunque sí se sintieron mal, ¿verdad? El objetivo del Señor Jesucristo era darnos ejemplo a nosotros, a ellos y a nosotros, darnos ejemplo de humildad. Por eso versículo 15, Juan 13:15 dice: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo. Y este fue un ejemplo de humildad y de servicio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama el título del tema? Humildad y servicio. Entonces vemos un ejemplo de humildad y servicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero escúchenme, hermanos, hay un acto mucho más trascendente, mucho más grande de humildad y servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y solo con el hecho, hermano, de dejar su trono de gloria y venir a la tierra, Él ya se estaba humillando. Aún si al Señor Jesucristo lo hubieran recibido con todas las pompas de un rey,
Aún así, Él se estaba humillando al venir a esa tierra en hacerse hombre. Pero Filipenses 2 nos dice que se humilló hasta lo sumo. Leamos Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, hasta allá el versículo 7 nos está diciendo, solo con venir a la tierra Jesús se humilló. Aunque le hubieran dado todas las honras y lo hubieran recibido como un rey, solo con el hecho de venir a la tierra ya se estaba humillando. Pero dice el versículo 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló aún más al entregar su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. ¿No cree que el Señor Jesucristo se merece un fuerte gloria a Dios? Amén. Entonces el Señor Jesucristo nos está dando un ejemplo de humildad. Ahora, hermanos, detengámonos un momento y preguntémonos qué es humildad. ¿Tenemos claro nosotros el concepto de humildad? Porque miren, humildad va más allá de utilizar ropa modesta. Va más allá de eso. Ay, el hermano, la hermana se viste sencillo, es humilde. Humildad va más allá de hablar con un tono de disculpa o de sumisión. Ay, hermano, disculpe, perdone que lo moleste. Ay, perdone que disculpe. Y repite un montón de veces, disculpe, perdone. Va más allá que eso, hermanos. Ay, disculpe que lo moleste, pero no es eso, hermanos. Humildad no es estar en pobreza. Humildad no es tener una baja autoestima. Humildad no es tener un complejo de inferioridad. Eso no es humildad, hermanos. ¿Y él por qué no participa? Es que es muy humilde. No, él tiene un complejo de inferioridad, no es humilde. Le da vergüenza todo. Eso no es humildad. Entonces, escúcheme, mire para acá. Entonces, ¿qué es humildad? Humildad es tener la actitud correcta de nosotros mismos. Humildad es reconocer nuestro lugar como criaturas de Dios. Humildad es reconocer nuestra condición de pecado. Humildad es reconocer de que somos falibles, que fallamos, como todo ser humano, todos fallamos. Humildad es reconocer que dependemos de Dios y que nos dependemos mutuamente unos a otros. Amén. Cuando entendemos eso, entonces tenemos el concepto correcto de humildad, porque no nos vamos a creer superiores a los demás, pero tampoco nos vamos a creer inferiores a los demás. Amén. Yo no sé si usted me está entendiendo esta mañana. Porque pensamos que aquella persona que es tímida, que casi no habla, que se anda disculpando, es humilde. No, él tiene una baja autoestima. Y esa no es humildad. Es lo contrario al orgullo. Tiene un concepto distorsionado de lo que es. Y la humildad es tener el concepto correcto de lo que nosotros somos. Entonces, en Romanos 12:3, que quiero leérselo en la Nueva Traducción Viviente, porque nos aclara un poquito más. Nos dice: basado en el privilegio, en la autoridad que Dios me ha dado, dice el apóstol Pablo, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. ¿Sí? Sean realistas
al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces, humildad, hermanos, es conocernos a nosotros mismos. Humildad es saber lo que nosotros somos, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Es tener el concepto correcto de nosotros mismos. Por ejemplo, yo como músico, yo sé mi capacidad, hasta dónde puedo llegar como músico. Y si me piden algo que está fuera de mi capacidad, tener la humildad de decir, eso no lo puedo tocar, ¿verdad? Porque yo conozco mi capacidad. Pero si me piden hacer algo que para mí es fácil, no van a gloriarme, ni tampoco tener una actitud de presunta humildad, sino que sí lo puedo hacer, no hay ningún problema. Entonces, tener humildad es reconocer nuestras limitaciones, pero también reconocer nuestras capacidades. Amén. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿En qué puedo ayudar y qué necesito? Amén. Todos nosotros somos dependientes. ¿Dependientes de qué? Primero necesitamos oxígeno. ¿Cuántos pueden respirar así? Necesitamos oxígeno. ¿Qué pasa si nos cortan ese oxígeno? Como dicen allá en mi pueblo, Kishkamik, ¿verdad? Nos morimos. Y como dicen allá en su pueblo, we die. Entonces, necesitamos oxígeno, luego necesitamos agua, necesitamos alimento, necesitamos ropa, necesitamos refugio, necesitamos del sol. Somos muy dependientes, hermanos, y nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros, sí o sí nos necesitamos. Entonces, reconocer esto, que nosotros necesitamos que nos ayuden, escúcheme bien, pero también necesitamos ayudar a otros. Eso se llama vivir en comunidad. Entonces, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, Él lo hace sin nervios, sin preocuparle nada, hermanos. Agarró su toalla, su lebril, se puso a lavar a sus discípulos los pies sin ningún problema. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús tenía el concepto correcto de lo que Él era. Entonces, lo dice ahí en Juan 13:3, lo que leímos cuando empezamos a leer. Cuando empezamos a leer, de una vez el apóstol Juan nos dice qué es lo que Jesús pensaba de sí mismo. Dice, sabiendo Jesús, ¿verdad?, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿verdad? Entonces Jesús sabía bien quién era Él. No le importaba lo que opinara el mundo. No le importaba si se burlaban de Él. No le importaba si le ponían de apodo esclavo. No le importaba. Él sabía quién era. Él lo dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Sabía Jesús que Él había salido de Dios. Sabía Jesús que Él iba al Padre. Entonces, hermanos, cuando tenemos el concepto correcto de lo que nosotros somos, vamos a actuar naturalmente en humildad, no fingidamente, naturalmente en humildad, de manera que no nos vamos a jactar, pero tampoco nos va a importar lo que otros piensen de nosotros. Amén. Porque una de las cosas del orgullo es que queremos aparentar algo que no somos para agradar a los demás, para que los otros nos aplaudan. Eso es ponerse máscaras. Eso no tiene ningún beneficio. Entonces quiero recalcar, hermanos, que la humildad es tener una personalidad y carácter correctos. Una personalidad y un carácter sano, sin defectos. Es saber quiénes somos y a dónde vamos.
Entonces, el orgullo es un defecto. El orgullo es una enfermedad producida por la inseguridad. Y es aquí, hermano, donde radica la naturaleza de la humildad y el servicio. Amén. ¿Por qué? Porque la humildad se expresa, escúchame bien, la humildad se expresa en nuestro deseo de servir a Dios y servir a nuestro prójimo. Amén. Nuestra humildad se expresa en estar interesados en los demás, más que en nosotros mismos. Ahí expresamos la humildad. 1 Corintios 10:24. Mire lo que dice la Biblia. Ninguno busque su propio bien, ¿qué dice? Sino el del otro. Yo no sé si usted está leyendo ahí conmigo. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. No sé si se alcanza a leer bien ahí, hermano. Los que están hasta allá atrás leen bien ahí, hermanos. Sí, vaya. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ese es, hermanos, el fruto de la humildad. ¿Cuál es el fruto de la humildad? El servicio. ¿Me está escuchando? Bueno, pero miren, escúchenme, hermanos, es que esto es bien profundo y es bien interesante y es glorioso. Porque cuando Jesús se estaba humillando, cuando Jesús le estaba lavando los pies a sus discípulos, y a los ojos del hombre él se estaba humillando, lo que realmente estaba sucediendo es que se estaba exaltando delante del Padre. Yo no sé si los estoy confundiendo, hermanos, pero permítanme volvérselos a decir porque esto es glorioso. Cuando Jesús estaba humillando, lavándole los pies a sus discípulos, en realidad él se estaba exaltando delante del Padre. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 23, capítulo 23, versículo 11 y 12. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Sí dice, ¿verdad? Porque el que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, al Señor? Entonces, hermanos, entendamos eso. En los principios del reino de los cielos, cuando nosotros nos humillamos, estamos siendo exaltados por Dios. Para el mundo, nosotros nos estamos humillando. Para el mundo estamos haciendo algo denigrante. Para el mundo estamos haciendo algo que provoca burla, rechazo, incluso agresión. Pero delante de los ojos de Dios estamos siendo exaltados. Dice el versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esos son los principios del reino de los cielos que usted y yo debemos aplicar en nuestra vida. No los principios del mundo. Nos gusta que nos sirvan, ¿verdad, hermanos? Sí, seamos sinceros. Nos gusta que nos sirvan. Nos gusta que cuando nosotros vengamos a la iglesia ya haya un piso limpio, unas sillas puestas, limpias, y vengamos a poner nuestra ropa de gala ahí sentaditos en la silla. Nos gusta, pero nos resistimos un poco a servir. Nos resistimos un poco a servir, hermano. Si nosotros en la iglesia hiciéramos una actividad, hermanos, tenemos almuerzo gratis para todo tal día, va a haber pastel, va a haber Coca-Cola, va a haber, ¿qué más? Todo lo que nos gusta, buffet, pueden comer todo lo que quieran. No podemos decir eso, hermano, porque traen su bolsa ahí. Me acuerdo que el pastor Luis una vez puso aquí en la mesa uvas y manzanas un 31 de diciembre para la iglesia.
Y el pastor le dice, pasen a agarrar. Ay, Dios, hermanos, unos zamparon la carrera y se llevaron media mesa. Por eso él ya no quiso hacer eso. Ni yo tampoco. No, pero si decimos, les vamos a servir comida, les vamos a servir pastel, Coca-Cola, helado, viene un montón. Pero si dijéramos que para la misma fecha y a la misma hora, hermanos, necesitamos que vengan todos, vamos a limpiar la iglesia. Sí vienen algunos, porque sí vienen, pero no vienen todos. ¿Por qué? Porque no tenemos el concepto correcto de nosotros mismos que deberíamos de tener. Es decir, hay una distorsión en nuestro carácter, en nuestra personalidad, que provoca orgullo. Sí, porque para trabajar, para limpiar, ahí sí estamos enfermos, ¿verdad? Ay, no puedo porque fíjese que me duele tal cosa. Pero para comer cosas que no son saludables, ahí sí no estamos enfermos. Hay quienes no pueden estar tomando Coca-Cola y toman Coca-Cola. Ahí sí no están enfermos, ¿verdad? Ahí sí aplican la fe. Ay, voy a orar por mi Coca-Cola para que el Señor la santifique, dice. Y pero para venir a barrer, ay no, hermano, viera que cómo estoy de malo. Ahí sí no se aplica la fe. Ahí sí no. Ahí se aplica el orgullo. Pero eso no pasa aquí, hermanos, pasa por allá lejos, aquí no. Entonces nos gusta que nos sirvan, pero no nos gusta servir. Ahora, mire para acá, por favor. ¿Usted sabe qué es un mandamiento? Hermano, le estoy hablando. ¿Usted sabe qué es un mandamiento? Sí, un mandato de Dios, ¿verdad? Una orden de Dios. Ahora, yo no lo quiero asustar, hermanos, pero el servir es un mandato de Dios, es una orden de Dios. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor unos a otros. Sírvanse en amor unos a otros. Amén. No sé si me pueden poner, no se los pedí, chicos, pero si pueden buscar ahí Gálatas 6:2, y cuando lo tengan lo vamos a leer. Entonces, hermanos, los mandamientos de Dios no son para hacernos la vida difícil. Yo no sé si usted me está escuchando. O como dicen algunos, para hacernos la vida de cuadritos. Los mandamientos de Dios son para edificarnos, para restaurar nuestra naturaleza santa. Entonces dice Gálatas 6:2, sobrellevad uno las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. No se me distraiga, hermano, yo sé que no le gusta mucho este mensaje, pero présteme atención, por favor. Deje la olla de frijoles allá. Sobrellevad las cargas los unos a los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, hermanos, la exhortación de Dios para nosotros al servicio no es un castigo, no es una penitencia, sino que es una bendición. Debe ser de parte de nuestra naturaleza cristiana. Porque nosotros nos jactamos y a veces en nuestras pláticas nos ponemos a preguntar, ¿y usted a quién sacó? ¿A su mamá o a su papá? Yo me parezco más a mi mamá, o yo me parezco más a mi papá en el carácter. Sí, yo saqué el carácter de mi papá, dicen algunos. Yo estoy diciendo, no, yo saqué el carácter de mi mamá. Soy tranquilo, soy volado de carácter. Es por mi abuela, por mi mamá. Es decir, se hereda. Ahora, una vez nosotros nacidos de nuevo, nosotros tenemos el carácter de Cristo. Y entonces, si hemos nacido realmente de nuevo, nuestra naturaleza debe ser de servicio.
Porque en el servicio somos mejores. En el servicio crecemos, maduramos como cristianos. En el servicio nos edificamos. Cuando nosotros nos esforzamos por el bienestar de mi prójimo, lo que estoy provocando es el bienestar de todos nosotros en comunidad. Entonces hay ejemplos de países, y podría mencionar varios países, pero quiero mencionar por ejemplo Japón. En la Segunda Guerra Mundial Japón fue destruido por las bombas atómicas. En Japón su economía quedó devastada. Tenían que reconstruirle, tenían que empezar de nuevo, y como nación se unieron. No pensaron egoístamente en ellos mismos, sino pensaron en comunidad y se sirvieron unos a otros. Y Japón hoy día, casi 80 años, ¿verdad?, después, es una potencia mundial, porque ellos pensaron en el bienestar del prójimo, no en el bienestar propio. Por el contrario, podemos ver, por ejemplo, países árabes donde hay mucho petróleo y una persona tiene toda esa riqueza y ellos viven bien, pero su país o comunidad vive en pobreza. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos una mentalidad de servicio, no solamente estamos trayéndole bienestar a nuestro prójimo, nos estamos trayendo bienestar a nosotros mismos, un bienestar en comunidad. Por eso en la sociedad, en la economía, existe el concepto de cooperativa. Ustedes lo conocen, ese concepto, ¿verdad? Que cuando la gente se une y trabaja junta y se sirven unos a otros, crece la comunidad, crece la economía, crece la sociedad. Y ese es un principio de los reinos de los cielos. Quiero enfatizar esto, hermanos. La humildad se manifiesta en el servicio. ¿Ya se aburrió? Entonces, ¿por qué no me contesta? Quiero ver quiénes están bostezando. Bye. La humildad se manifiesta en el servicio. Si somos infelices y vivimos frustrados, es porque estamos haciendo las cosas al revés. Porque queremos que nos sirvan. Ay, a mí no me ayudan. Si no lo ayudan, ayude usted. Si no le sirven, sirva usted. Si no lo visitan, visite usted. Si vive ahí todo frustrado, con cara de roncha, todo aburrido, está haciendo las cosas al revés. Hermanos, que yo no tengo para ayudar a otros. Pedro y Juan tampoco tenían nada, hermanos. No tenían nada. Estaban ayunando porque no tenían para el desayuno. Y cuando el mendigo que estaba en la puerta, la hermosa, les pide una limosna, le dice: ay, discúlpame, papá, no tengo nada. Pero ahí se quedó. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Usted tiene mucho que dar. Tiene mucho que dar. Y hermanos, yo voy a ir terminando ya. Jesús no solamente nos dio un ejemplo de humildad y de servicio. Se lo vuelvo a repetir. Jesús no solo nos dio un ejemplo de humildad y servicio. Jesús nos dio un ejemplo de amor y perdón. Porque Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Él ya lo sabía. Y cuando usted lee el versículo 11, dice: porque sabía quién le iba a entregar. Y aún así le lavó los pies. Y aún así
Y quizá algunos teólogos dicen que Judas fue el primero que le lavó los pies. Juditas, vení, te voy a lavar los pies, papito. Vení, mijo, pone tus piecitos ahí, te voy a quitar la correa a tu salud. Yo imagino que a Judas le palpitaba el corazón. Le quitó las sandalias. Ay, mira, Juditas, qué chuca tenés esta uña. Y con amor le lavó los pies a Judas. Jesús no era rencoroso. No le metió un pellizco ahí. Ay, disculpa, se me pasó la mano. No, con amor le lavó los pies a Judas. Y quizá, hermanos, recordar esto a Judas le traía remordimiento cuando vieron lo que le estaban haciendo a Jesús. Pero si Él me lavó los pies y ahora yo lo estoy traicionando. Y ¿sabe qué? El Señor nos está mandando a lavarnos los pies unos a otros. Versículo 14: pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Entonces, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Que vamos a lavarnos los pies de ahora en adelante? No. No vamos a hacer una ceremonia de lavado de pies. Realmente no tiene mucho sentido, hermanos, porque posiblemente en ese momento sea algo emocional, ¿verdad? Algunos lloren, algunos sientan la presencia de Dios, pero eso va a pasar. Y vamos a seguir igual. Lo que el Señor nos está diciendo es que dispongamos nuestra vida al servicio a los demás. Yo no sé si usted me está escuchando. Que dispongamos nuestra vida al servicio de los demás, porque cuando nosotros servimos a los demás, les estamos lavando los pies. Cuando nosotros les servimos a los demás, les estamos lavando los pies. Algunos dicen: yo a Dios le sirvo, yo no le sirvo a ningún hombre. Así, han oído ustedes personas que dicen así, ¿verdad? Yo a Dios le sirvo, yo no le sirvo a ningún hombre. Yo al Altísimo le sirvo, la lucha. Se creen muy espirituales. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó que para que nosotros le sirvamos a Él, tenemos que hacerlo a nuestro prójimo, para que Él lo reciba. Si no me cree, vamos ahí a Mateo 25, pues. Como miro, hay una cara de personas que dicen: será, hermano. Mateo 25, 34, rápidamente. 34 al 40, vamos a leer. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 35: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Versículo 36: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Todo eso es servicio. Versículo 37: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Versículo 40: respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiere usted crecer en el Evangelio? Procure crecer en humildad y servicio. Despójese de todo orgullo o de sentimiento de inferioridad, ¿verdad? Que son los dos opuestos a la humildad. Y dispóngase para servirle a Dios, a su iglesia, a su prójimo, a su comunidad. ¿Cómo servirle a Dios? Hay muchas maneras, hermanos.
Hay muchas maneras que nosotros podemos servir. Hablemosle del amor de Cristo. Si alguien está enfermo, visítelo. Ayude al necesitado. Pero que sea un compromiso, no que lo hace una vez, ¿verdad? Y bueno, ya servías tú. No, es algo constante. Si el Señor lo ha bendecido con recursos, pues saque su billetera y ayude al necesitado. Amén. Si usted no tiene tiempo, pues diga: hermano, mire, yo aquí le doy esta ofrenda para que vaya a ayudar al hermanito fulano, o a la iglesia. Miren, hermano, nosotros aquí en la iglesia necesitamos de especialistas en algo, en electricidad, en albañilería, en estas cosas de las ventanas. ¿Cómo le llaman? Hay ventanas que no sirven, y tal vez alguno aquí sabe cómo arreglarlas, ¿verdad? Pastor, yo le voy a arreglar las ventanas. O no a mí, ¿verdad? A la iglesia. Amén. Dispongamos nuestra vida a servir, hermanos. Lastimosamente que hay hermanos, no aquí, ¿verdad? Por allá lejos. Yo lo hago, hermanos, y me paga. No aquí, por allá lejos. No, hagámoslo con amor, hermano, para el servicio a Dios. Si saben cómo arreglar silla, ¿verdad? Está toda torcida, está el hermano ahí todo torcido, y yo puedo arreglarla así, hermano. Arreglémosla. Sirvamos, hermanos, hombre. Porque recompensa recibiremos del Padre Celestial. Hay que pintar la iglesia. Y sabe que para pintar la iglesia hay que pagar, ¿verdad? Cuando nosotros lo podemos hacer. Dispongámonos a predicar la palabra de Dios. Hay quienes han recibido el don de predicación, hermano, y no lo están usando. Y cuando el Señor venga a pedir